La teoría del valor trabajo quiere decir que el valor de una mercancía es el producto de todo trabajo humano que contiene ella. Cuanto más se tarde en producir una mercancía, más alto será su precio, y cuanto menos se tarde será menor. Los componentes que aparecen en la teoría de los costos de producción es el capital o beneficio, tierra o renta y trabajo o salario. El capital es la parte no retribuida al trabajador. La renta es la parte que se le paga al terrateniente por usar su tierra. Y el salario es lo que se le paga al trabajador por producir la mercancía. Toda mercancía tiene valor de uso. Esto quiere decir que satisface alguna necesidad humana. Y valor de cambio es el valor por el que se va a intercambiar una mercancía. El precio natural es el precio que es suficiente para pagar los gastos de producción. Y el precio del mercado, el precio que alcanza un bien en función de su oferta y demanda. Oferta se refiere al número de mercancías que pueden llegar a venderse, y hace alusión a los precios que éstas poseen. En la idea de lograr ser una buena empresa, empresarios y productores buscan incrementar ganancias por medio de la curva de oferta. Esta muestra la cantidad de producto que un vendedor está dispuesto a poner en venta para determinar la relación entre el precio de un producto y la demanda. La mano invisible es la manera metafórica con la que Smith se refirió a la capacidad de autorregulación que el libre mercado tiene intrínseco según sus teorías y estudios. Smith indicaba que cuanto menos control político o gubernamental existiese en las economías, más fácilmente éstas encontrarían sus caminos y el máximo bienestar. El juego natural ejercido por la oferta y demanda es suficiente para el alcance del equilibrio de la economía y la fijación natural de los precios. Esto se conoce como el liberalismo económico. Esta teoría presupone que existe una inercia por la cual el mercado y su autorregulación lleva a los individuos a tomar las mejores decisiones para que la mayoría de la población alcance el bienestar. También supone que se estimula o frena a los individuos a producir o no, siguiendo el nivel de precios que existen en el mercado. En una recesión, precios y salarios caerían y los intereses, provocando que el empresario contrate a más empleados y el resultado de esto sería más consumo, producción y se estimularía la inversión. Adam Smith y los orígenes de la economía política. Smith se valía de su actividad científica como medio de construcción de una sociedad libre y civilizada, que incrementase las riquezas de las naciones a partir de la expansión del comercio, así como la formación de sujetos independientes libres de las relaciones feudales y lo religioso. La economía política como vía para la realización de un propósito científico de cultivar la prudencia de los legisladores. A pocos años de la Revolución Industrial, Smith se basaba en las relaciones de poder en una sociedad. La ciencia empieza a desarrollarse como la economía. Comienza el cambio de la tierra a las grandes ciudades. Las ciudades en Europa estaban teniendo migración y producción. La expulsión del campo, la quita de tierras, que pasan a ser tomadas por la monarquía, donde la tierra pasa a tener un valor de cambio. Factores de producción, mano de obra, la tierra, el capital. Los feudalistas intercambiaban seguridad por producción. En su obra, Adam Smith plantea que el trabajo de cada nación es lo que provee todas las cosas necesarias para la vida. Se integra con el producto del trabajo o con lo que se compra de otras naciones. Dicho producto guarda una proporción mayor o menor en base del consumo, y la nación estará mejor o peor surtida de las cosas necesarias en base a dos circunstancias. La primera es por la aptitud, la destreza y la sensatez que se realiza el trabajo, y la segunda por la proporción entre los empleados en una labor útil y quienes no los están. La abundancia o escasez dependen más de la primera que de la segunda.
En las naciones civilizadas y emprendedoras, el producto de trabajo entero hace que todos se hallen provistos, incluso aquellos que no trabajan, a diferencia de una sociedad salvaje donde ocurre todo lo contrario. Sea cual fuere la pericia, destreza y juicio que se trabaje en cualquier nación, la abundancia o escasez depende de la proporción entre el número de los anualmente trabajadores y aquellos que no. La cantidad de operarios útiles y productivos es proporcionado por el fondo o capital empleado en darles que trabajar. Se trata del fondo de capital de cómo va aumentando o acumulando y de las diferentes proporciones de trabajo que se ponen en marcha según los diferentes modos de emplearlo. Las naciones medianamente adelantadas para la aplicación del trabajo han seguido planes diversos en donde no todos fueron favorables a la grandeza del producto. La política económica de las naciones se empeñó en fomentar la industria rústica y la urbana. Se vieron favorecidos las artes, la manufactura y el comercio, que corresponden a la industria urbana, y la agricultura se vio menos favorecida, que es la rústica. A pesar que estos planes fueron formados por intereses particulares adversos al interés de la sociedad, no han dejado de dar motivo a varias teorías de la economía política, en donde se pondera la importancia de la industria urbana y de la rústica. Dichas teorías han tenido una influencia muy importante en la conducta política de los principios y estados soberanos. Esto es lo que abarca los primeros 4 libros de La riqueza de las naciones, en donde se trata de examinar en qué consiste la renta del cuerpo de la sociedad. Hay un 5.º libro en donde se habla sobre las rentas del soberano o la república, donde se trata de demostrar cuáles son los gastos de un soberano, república o comunidad. Cuáles sean los modos y medios diferentes con que todo el común pueda ser obligado a contribuir para los gastos o expensas interesantes al cuerpo en general. Las ventajas o inconvenientes principales que cada uno de estos medios pueden resultar y las causas que hayan podido inducir a los gobiernos modernos a empeñar parte de sus rentas o a contraer deudas públicas, y los efectos producidos por las deudas nacionales en la nación, que es el producto anual de sus tierras y del trabajo en sociedad. División social e internacional del trabajo, intercambio y autointerés y la expansión del mercado. Smith sostiene que el mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido aplicado son los efectos de la división del trabajo. Se puede entender que la división social del trabajo es la actividad global de la sociedad, observando la forma en que operan algunas manufacturas concretas. Dicha división es desarrollada mucho más en actividades de poca relevancia porque en las manufacturas dirigidas a satisfacer pequeñas necesidades de un reducido número de personas, la cantidad total de trabajadores será pequeña, y aquellos que trabajan en las diferentes tareas de la producción están agrupados en un mismo taller. Todo lo contrario en las grandes industrias que cubren las necesidades prioritarias de la población. Cada rama de la producción emplea cantidad de trabajadores que es imposible reunirlos en un mismo taller. Smith menciona la fabricación de alfileres, donde un trabajador puede llegar a hacer un alfiler en un día, aunque no podrá hacer 20. Pero la forma en que esta actividad se lleva a cabo actualmente ha sido dividida en un número de ramas de las cuales es un oficio particular, donde un hombre estira el alambre, otro lo endereza, otro lo corta, otro lo afila, otro lo lima en un extremo para poder colocar la cabeza del alfiler, y así hacer la cabeza requiere de otras operaciones, colocarlo es otra especialidad y finalmente esmaltar los alfileres como hasta el empaquetado. La división de trabajo ocasiona en una sociedad un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Este nuevo incremento en la labor que un mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a 3 circunstancias diferentes. Primero,
aumenta en la destreza de todo trabajador individual. Segundo, ahorra el tiempo que se pierde al pasar de una tarea a otra. Y tercero, se genera la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor y permite que un hombre haga el trabajo de muchos. Todo esto aumenta en gran medida la destreza del trabajador. Todo trato es, dame esto que deseo y obtendrás esto que deseas tú. Así es como funciona o se consigue la mayor parte de bienes que necesitamos. No se actúa mediante la benevolencia, sino en el cuidado que se pone en el beneficio propio. No se basa en la humanidad, sino más bien en el propio interés. La mayor parte de las necesidades ocasionales que surgen se ven satisfechas mediante el trato, el trueque o la compra. Así, cada persona puede comprar lo que necesite del producto del talento de otras personas. La capacidad de intercambio da lugar a la división del trabajo. Debe estar limitado por la extensión del mercado. Cuando el mercado es muy pequeño, no hay estimulación para dedicarse completamente a una sola ocupación, por falta de capacidad para intercambiar el excedente del producto del trabajo, por encima del consumo por aquellas partes que necesita del producto del trabajo de otros. El transporte por agua abre para todos los sectores un mercado más amplio que el terrestre. Es en las costas del mar, en las orillas de los ríos navegables, donde todo trabajo empieza a subdividirse y progresar. Si solo fuera posible el transporte terrestre, no podría existir el comercio entre las zonas más distantes de la Tierra. Por ejemplo, no hay mercancía que soporte el coste del transporte por tierra entre Londres y Calcuta. Las ventajas del transporte por agua aparece la facilidad como mercado para la producción de todo tipo de trabajo, y así se extiende mucho después de las regiones interiores del país. Dichas regiones tendrán como mercado solo los territorios circundantes, que los separan del mar y los ríos navegables. La extensión de su mercado se mantendrá en proporción a su riqueza y población del país. Su progreso será posterior al progreso del país. Egipto fue el primero que tanto la agricultura como la manufactura alcanzaron un nivel apreciable de cultivo y desarrollo. El Alto Egipto, al estar no muy alejado del Nilo, y en el Bajo Egipto, dicho río se divide en una gran cantidad de canales permitiendo la comunicación por agua entre las grandes ciudades y entre todos los pueblos importantes. Esta navegación interior fue una de las causas fundamentales para el progreso egipcio. Los adelantos en la agricultura y manufactura se remontan a las provincias de Bengala en las Indias Orientales, donde en Bengala el Ganges y otros amplios ríos forman un elevado número de canales navegables, como el Nilo en las provincias de China. Varios ríos forman canales y así permiten una comunicación interior. Por ende, se considera que los egipcios, los indios y los chinos hayan estimulado el comercio exterior.